Oscuros. Es un placer para mí traerles una nueva recopilación de acosadores. Es genuinamente tétrico que esta sea la sección para la que más gente manda sus anécdotas, lo cual demuestra que el acoso, lamentablemente, es mucho más aterrador y real de lo que pensamos. Oscuros, disfruten el miedo. Amenazas reales. Buenos días, tardes o noches. Esto no es una historia de terror o de sucesos paranormales. Estuve escuchando las historias de acosadores y pensé en contar lo que me sucedió. Mi historia es larga y prefiero quedar en anonimato. Ya había contado un fragmento de esta historia en un directo que hiciste para el 14 de febrero, pero esta vez lo haré con mucho más detalle y antecedentes. También reconozco que gran parte de lo que sucedió fue mi culpa. Todo comenzó cuando yo tenía 15 años y estaba en tercer año de secundaria. En marzo de 2016 conocí en Facebook a un chico al que me referiré como Mane. Era de la misma ciudad que yo. Estuvimos platicando durante 2 días y él me agradaba mucho. Lo sentía como el amigo cercano que nunca antes había tenido, ya que siempre fui un chico bastante tímido y callado. Cabe aclarar que él era 3 años mayor que yo. Él tenía 18, así que ya era mayor de edad legalmente. Al tercer día me llamó por teléfono en la noche para decirme que la verdad yo le gustaba y que si quería ser su novio. Cuando me preguntó esto, yo me había quedado en shock. Hasta aquel momento, yo había crecido con la idea de que la homosexualidad era algo malo, mal visto o que simplemente estaba mal. No obstante, yo siempre había sentido atracción por los hombres y esto me confundió mucho. No supe cómo reaccionar. Al principio intenté decir que no porque sabía que si mis padres se enteraban de eso, me iría bastante mal y tenía mucho miedo. Hasta le dije que me gustaba una chica, aunque eso no era verdad. Pero me rogó demasiado que me quedara con él, que no eligiera a aquella chica y comenzó a llorar. Me sentí muy mal al escucharlo de esa manera y terminé diciéndole que sí, a pesar de que no lo conocía en persona. Pero decidimos dejar la relación en secreto de todo el mundo para evitarme problemas. Después de varios días comencé a tomarle cariño a este tipo, a pesar de que desde un principio me demostró que era una persona bastante tóxica, que se molestaba por todo y que me hacía chantajes de que si yo no lo iba a visitar hasta su colonia tal día, se iría de la ciudad, o que me tenía que echar la pinta de la escuela para irme con él. Reconozco que yo era un niño muy tonto, así que aceptaba irme con él. No lo veía como algo tan malo aún. Transcurrió el tiempo. Salí de la secundaria y fue él quien comenzó a ir a mi casa todos los días. Se los presenté a mis padres y desde luego ellos lo conocieron como mi mejor amigo, no como mi novio. De hecho, a ellos les cayó bastante bien, pero empezaron a notar que él y yo teníamos discusiones constantes por motivos muy tontos, ya que a él no le gustaba que yo hablara con cualquier persona que no fuera él. No quería que tuviera amigos ni amigas, y si yo me encontraba y saludaba a alguien en la calle, les hacía muy mala cara y se alejaba. Nuestros pleitos iban subiendo de nivel. Varias veces me golpeó o agredió físicamente y yo respondía a estas agresiones, y sabía perfectamente que esto estaba mal, pero ahí seguía. Una vez más, qué niño tan tonto era. Las cosas dieron un giro diferente cuando mi familia y yo tuvimos que pasar la víspera de Año Nuevo en un hospital por causa de una parienta cercana a ellos que estaba en agonía. Pasé la noche del 31 de diciembre de 2016 en casa de mi abuelita.
Me había olvidado por completo de que mi madre me había prestado su celular para meterme a Facebook y lo había dejado abierto ahí. Al día siguiente, mi madre me llamó por teléfono para hablar al respecto de lo que vio en mi conversación con él, pero no como algo bueno o para demostrarme su apoyo, sino para decirme tantas cosas muy denigrantes y ofensivas. Cosas como: no puedo creer que estés haciendo esto, me has decepcionado, me das asco, ¿cómo puedes preferir un pene que unos pechos y vagina? Maldito homosexual, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no voy a tolerar que mi único hijo sea un maldito joto, prefiero verte muerto. Y otras cosas más. Seguido de esto le cambió la contraseña a mi Facebook y me lo quitó. Me bloqueó mi número de celular y desde luego llamó a Mane para decirle que no quería que se acercara más a mí ni que me hablara. Y prefirió no decirle a mi padre porque no sabía lo que él podría hacerme a mí si se enteraba. En ese momento me sentía destrozado totalmente. Estaba solo. No tenía amigos y desde luego no quería ver a mis padres. Así que no quise volver a mi casa y pasé el resto de las vacaciones en casa de mi abuelita. Como yo no quería alejarme de Mane, que era la única persona que sí me quería, entre comillas, creé otro Facebook de un celular que una de mis tías no utilizaba. Lo volví a buscar. Hablé con él y decidimos continuar aún más a escondidas con aquel romance maldito. Una vez más lo diré. Qué niño tan tonto era. A partir de aquí este tipo comenzó a tomar el control sobre mí. Quería que pasara todo el día en el celular hablando con él. Si me tardaba en contestar, se molestaba porque decía que yo hablaba con alguien más y comenzaba a llamarme para que le contestara. Después, por las noches, no me dejaba dormir. Quería que me quedara hablando por llamada con él hasta altas horas de la noche, a pesar de que yo tuviera escuela al día siguiente. Y cuando finalmente se decidía a dormir, no quería que colgara la llamada porque quería escuchar mi respiración. Y si no la escuchaba, me colgaba y volvía a llamar muy enojado para decirme que no me escuchaba respirar. Y así se podía quedar molestándome por llamada toda la noche. Cada vez se volvía más invasivo en mi vida. No le importaba que yo tuviera escuela o tareas por hacer. Quería que dedicara todo mi tiempo a él. Al día tenía más de 200 llamadas perdidas suyas y cuando contestaba, solo era para insultarme por no contestarle. Y finalmente comenzó a chantajearme y a amenazarme con publicar fotografías donde estábamos juntos, y algunas eran comprometedoras. O bien, me decía que le enviaría mensaje a mis padres para decirles que yo seguía con él. Y todo esto si no hacía lo que él quería. Y con ello, también me obligó a cerrar mi verdadero Facebook, que mi madre ya me había devuelto, para que no hablara con nadie ni hiciera publicaciones. Y si no lo hacía, comenzaba a enviarle mensajes a todos mis contactos para decirles con insultos que nadie me hablara porque yo era solo de él. Y de tantos mensajes que enviaba a todos, finalmente yo terminaba haciéndole caso. El tipo había encontrado mi punto más débil y lo usaba en mi contra. Después, cuando ya no le contestaba las llamadas por la noche, también llamaba al teléfono de mi casa a las 3 de la mañana para despertar a mis padres. Ellos ya sabían que era él. Yo no sabía qué hacer. Por un lado tenía un tipo detrás de mí que me acosaba día y noche y que se la pasaba amenazándome. Por otro tenía unos padres homofóbicos a quienes no podía contarles lo que me estaba haciendo sin que lanzaran su horda de insultos y probablemente golpes. No tenía nadie a quien contarle lo que me sucedía. Una noche me negué a hablar con él. Solo quería dormir. No creía que de verdad fuera a hacer aquello con lo que tanto me chantajeaba.
y en cuestión de minutos, mis tías llamaron por teléfono a mi madre para decirle que un perfil con nombre de una mujer y fotografías falsas había colocado en los comentarios de mis fotos fotografías donde estábamos él y yo juntos. Esta vez mi padre también se enteró. Afortunadamente no me golpeó, pero se hizo un escándalo junto con mis 2 tías cercanas y mis abuelos porque el tipo ya había publicado varias fotos de nosotros en su propio Facebook. Cosa que realmente no tendría nada de malo, ya que solo son 2 chicos besándose. Pero con el contexto del chantaje y el acoso, todo eso cambiaba. Y que para mi familia ya era una humillación que estuvieran ahí esas fotos donde yo salía. Y una vez más, recibí todo tipo de insultos. En aquellos momentos de mi vida todo lo que quería era morir. Si hubiera tenido el valor, probablemente me hubiera suicidado. Pero no lo tuve. Mis papás fueron a hablar con su madre y ella no hizo nada. No les creyó lo que su hijo me estaba haciendo y pusieron una demanda. Con ello se había llegado al acuerdo de que no volveríamos a hablar ni a acercarnos, pero no funcionó. El acoso continuó solo un mes más. A pesar de que mi vida era un infierno, no tenía a nadie. Me sentía solo y creía que nunca nadie me iba a querer. Así que, por eso, seguí con él y lo toleré por ese poco tiempo. Cuando volvió a enviar mensajes a mis contactos de Facebook para forzarme a cerrarlo una vez más, tomé una decisión. Contacté a una hermana de su padre. Le expliqué todo lo que estaba sucediendo y le envié capturas de pantalla donde se veía todo lo que él me decía. Él ya hasta había creado perfiles de Facebook falsos con mi nombre, donde subía mis fotos y también subía fotos de nosotros juntos, pero estas ya más comprometedoras. Esta señora me prometió que me iba a ayudar a liberarme de él, y así lo hizo. La última vez que Mane me escribió me maldijo. Me dijo que había tenido problemas fuertes con su padre y que por mi culpa tenía una enfermedad que ya no recuerdo cuál era. Pero no volví a saber de él. Me liberé de ese acoso que sufrí por más de 1 año y medio. Han pasado ya 5 años de aquel horrible capítulo de mi vida, y me costó trabajo superar aquello. En cuanto a mis padres, ellos siguen igual que antes, y a pesar de que ahora tengo 21 años y soy universitario, me sigue afectando saber que nunca contaré con su apoyo por algo que yo jamás elegí ser. Deseo que nadie sufra por todo lo que yo pasé, porque es horrible. Agradezco mucho tu atención. Saludos cordiales, Ger. Así funciona el mundo. Anónimo, por favor. Bueno, verás, suelo ver tus videos de acosadores, y normalmente me dan bastante repelús al oírlas, principalmente porque me recuerda que en cierto punto de mi vida llegué a entrar en esa clasificación. Y lo peor es que no era consciente de ello hasta que una pareja me lo hizo notar. Para explicar todo habría que retomar hasta muy atrás en mi vida, específicamente en primero de primaria. Admito que nunca fui el típico niño normal. De hecho, años después me diagnosticaron un autismo muy leve. Por lo mismo, en esa época solo era un niño casi genio para las matemáticas y un incompetente para lo demás, como grandes dificultades para socializar. Eso me hizo blanco de muchas burlas, y como eran niños pequeños, se les permitió ser bastante crueles. Esto siguió hasta 8º de secundaria. Para este punto ya había algunas cosas claras conmigo. Primero, me perdí la mayor parte del desarrollo sano de un niño para vivir en sociedad. Así que mi ya de por sí torpe interacción social había evolucionado en una reclusión casi total.
Y lo segundo es que al buscar refugio en redes sociales e internet, lugares donde puedes tomarte todo el tiempo del mundo para poner tus pensamientos en palabras y la gente la mayor parte del tiempo es muy amable, terminé encontrando un buen auxilio en la tecnología y me volví muy hábil en ello. Por lo mismo, descubrí que la información de las personas era de uso público. Si sabes dónde buscar, puedes saber todo de una persona desde tu PC. El meollo del asunto es que esto último se volvió algo cotidiano para mí, y ya que nunca desarrollé el sentido común de sociedad, a mis ojos siempre fue como algo normal el saber todo de alguien, y en algunos casos, incluso saber su ubicación en tiempo real. Y de hecho, saqué ventaja de ello. En mi nueva clase, el primer día no hablé con nadie, pero para el día siguiente los había investigado a todos. Te sorprendería lo que encuentras con un nombre completo y fecha de cumpleaños. Al saber sus gustos de antemano, el caerles bien fue fácil y fui feliz de tener amigos por primera vez. Siempre estaba al día con sus aficiones, por lo que yo era el amigo genial con el que podías hablar de lo que te gustara en todo momento. En algún punto me llegó la primavera y me enamoré de una chica. Al ver esto pensé, si es así de fácil hacer amigos, tal vez funcione para el romance también. Y así lo hice. Pasé casi 8 horas, todos los días, por 2 semanas, rastreando cada movimiento suyo en la red. Finalmente, cuando creí tener suficiente información y escribí el equivalente a un guión con sus posibles respuestas a mis interacciones, me enfrenté a ella y logré confesarle mi amor de una forma muy torpe, a pesar de haberlo practicado 1000 veces. Para sorpresa mía, ella aceptó, y todo fue genial por 2 meses. Hasta que un día, en mi casa, ella me cuestionó sobre cómo sabía siempre qué quería o qué le gustaba en ese momento. Con la inocencia que un niño te mostraría su dibujo mal hecho, le mostré mi PC con todo el monitoreo a ella y a toda la clase. Sobra decir que se espantó y me insultó de forma brutal durante casi media hora, exigiendo saber hasta qué punto iba todo eso. Luego de casi 1 hora, logré que se tranquilizara y le expliqué con calma. Ella increíblemente me sentó y ella hizo lo mismo a mi lado. Me empezó a explicar que eso estaba muy mal y que era terrorífico a sus ojos. Y en pocas palabras, me enseñó lo que yo debería saber por sentido común. Obviamente me terminó, pero no le dijo nada a nadie y me hizo prometer que dejaría de hacer esto. Yo, al realmente no querer hacer daño a nadie y finalmente entender mis acciones, dejé esa costumbre y empecé a recuperarme con ayuda de los amigos que ya había hecho para ese punto, los cuales, aunque nunca lo supieron, notaron el cambio en mi actitud al perder mi manual digital para interactuar con ellos. Pero en lugar de hacerme a un lado, ellos, seguros sin notarlo también, me dieron una clase intensiva de sentido común que duró hasta que nos graduamos. Gracias a eso ahora soy un adulto totalmente funcional en sociedad. Sé que no es de terror, pero quería contarlo en algún lado para que la gente sepa que, aunque el acoso es algo aborrecible, el acosador muchas veces puede ser simplemente alguien que no entiende cómo funciona el mundo. Gracias por la atención. Un saludo y disfruto mucho de tu trabajo, Ger. ¿Cómo llamar la atención? Hola, ¿qué tal, Ger? Te cuento una experiencia de una acosadora que mi novio y yo tuvimos recientemente. Espero que la leas, ya que ha sido una experiencia muy acotadora para mi novio y para mí. Saludos y buenas noches. Quiero que esto sea anónimo, por favor. Nos pasó justamente el año pasado. Teníamos una compañera en la universidad. Le llamaremos Erika para guardarla en anonimato. Ella tenía una extraña relación de amistad con mi novio, al cual nombraremos Alejandro.
Se llevaban muy bien desde antes de que él y yo iniciáramos una relación. Por lo que sé, ella era una persona muy depresiva y con serios problemas emocionales. Sin embargo, ella me aseguraba que con la compañía de mi novio se sentía muy bien y muy segura. Hasta ahí todo me parecía correcto y normal hasta cierto punto, porque eran amigos. Pero comencé a notar actitudes extrañas en ella. La chica empezó a hablar mal de mí e inventaba cosas que yo le hacía a ella, o decía que me intentaba ligar a sus amigos o que yo era una resbalosa con los chicos que le atraían. Mi novio creía en todas las cosas que la tipa decía y me lo reclamaba pensando que yo de verdad hacía todo eso porque estaba celosa de su amistad. Pero yo, obviamente enojada, le contestaba que no hacía tales cosas. Esos sucesos provocaron que la relación entre mi novio y yo estuviera pendiendo de un hilo. Cuando estábamos en la escuela, ella siempre actuaba de buena forma. Era linda y amable cuando estaba con él, pero si estábamos ella y yo solas, nunca me hablaba. Me volteaba los ojos e incluso fingía no conocerme. Así fue hasta que un día llegué a mi límite y le paré los pies. Ocurrió cuando terminaron nuestras clases e íbamos de camino a nuestras casas. Tengo que aclarar que cada vez que salíamos de la escuela, los tres tomábamos el metro y mi novio me llevaba hasta mi casa y ella se bajaba como 3 estaciones atrás. Esa vez, Erika, que ya estaba llevándose un poco pesado con mi novio, comenzó a pellizcarlo del pecho y a golpearlo en el hombro muy brusco, hasta el punto de darle una nalgada estando yo ahí. Él no le hizo nada pues se trata de una mujer, pero yo en cambio exploté y le dije que dejara de hacer eso y que tuviera un poco más de respeto. Mi novio igual se lo dijo un poco serio y que dejara de realizar ese tipo de juegos. Ella literalmente se ofendió por lo que le habíamos dicho y se fue caminando más rápido al metro diciéndonos cosas en voz baja. Nosotros hicimos algo de tiempo, como 15 o 20 minutos para no encontrarnos con ella. Entonces, entramos nosotros al metro. Nos subimos a uno de los vagones y de repente ella de la nada se metió al mismo vagón que nosotros. Era ridículo. Supuestamente se adelantó para ya no vernos, pero de todas formas nos esperó hasta que nosotros entráramos para así subirse al mismo vagón. Nos ignoró por completo y parecía que estaba llorando. Mi novio confundido le iba a decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, ella se salió del vagón y pude notar que llevaba una sonrisa un tanto escalofriante. Mi novio iba a ir detrás de ella, pero lo detuve. Entendí en ese momento que se había esperado para hacer su show solo para molestarme y hacerme quedar a mí como la mala. Tiempo después ocurrió lo de la pandemia. Nosotros ya no íbamos a la universidad y esa tipa se salió de la escuela. No recuerdo por qué causa, pero seguía comunicándose con mi novio. Finalmente, él se dio cuenta de lo que ella hablaba de mí con otros de nuestros compañeros y de todas las groserías que me hacía. Por lo mismo optó por dejar esa amistad y la terminó bloqueando. Pero es en este punto cuando las cosas se vuelven escalofriantes y el lado más horrible de esa tipa sale a la luz. Todo iba bien en nuestra relación después de que ella se esfumó de nuestras vidas, pero no duró mucho. Un día estábamos en el parque como ya era costumbre y comenzaron a llegar llamadas de ella con distintos números. Comenzó a reclamarle a mi novio por terminar la relación de amistad con ella y le cuestionaba por qué la había bloqueado. También me insultaba por teléfono y decía miles de cosas que le ocurrirían a mi novio si le dejaba de hablar. Minutos después me marcó a mí sin saber que mi novio estaba conmigo y me empezó a hablar tranquila, como si toda la rabia que había escupido momentos antes nunca hubiera existido. Y ahí me dijo con llantos y súplicas
que hablara con mi novio para arreglar su relación amistosa. Inmediatamente le colgué y comenzó a mandarnos miles de mensajes a mí y a mi novio, deseándonos la muerte e insultándonos de todas las formas que existan. Ella le dijo a mi novio que no podía vivir sin él y que yo era quien lo estaba manipulando, y amenazó con hacerse daño si no contestaba el teléfono. Incluso amenazó con quitarse la vida, alegando que él era la única persona que la entendía y podía salvarla de su depresión. En cada uno de los 3 números y diferentes cuentas de Facebook e Instagram mandaba decenas de mensajes al día diciendo lo mismo. Alejandro y yo, hartos, decidimos cambiar de números nuevamente para que nos dejara tranquilos de una buena vez. Creíamos que no volveríamos a saber de ella, pero lo peor todavía estaba por pasar. Después de casi 1 año y medio, mi novio me marcó a las 4 de la mañana todo asustado, ya que le habían marcado de un número desconocido, y en esa llamada se podían escuchar unos gritos desgarradores pidiendo ayuda, y el sonido de golpes como si azotaran objetos metálicos. Mi novio colgó la llamada todo asustado y me comentó que creía que era esta tipa por la voz que se escuchaba gritando. Los dos creímos que le había ocurrido algo malo, o que la estaban amenazando o la habían secuestrado. Incluso estuvimos a punto de llamar a la policía. Al día siguiente, yo misma le marqué a la chica para saber si todo se encontraba bien, ya que guardé el número y me decía que su última conexión había sido a las 9 de la mañana del día anterior. Ella me contestó con una voz seria, calmada y confundida, sin esperar que yo le marcaría. Le pregunté si necesitaba ayuda y si no le había pasado algo malo, pero lo único que pudo decirme fue: «Ah, sí, estoy bien, no me pasó nada. Solo quería hablar con Alejandro. ¿Me lo puedes comunicar? Quiero hablar con él. Le marqué ayer, pero me colgó y me volvió a bloquear. ¿Tienes el número de su casa o su dirección?». En ese momento, fastidiada, le grité que dejara de estar jodiendo y colgué muy molesta. Después de haberle llamado esa última vez, ya no volvió a molestarnos ni a marcar en medio de la noche. Pero todavía tenemos miedo de que nos vuelvan a llamar un día de un número desconocido y resulte ser esa tipa de nuevo solo queriendo llamar la atención de la manera más desgraciada posible. Muchas gracias por leer. Espero que esta anécdota esté en uno de tus videos. Me encantan las historias. Éxitos. Offenderman. Hola, Ger. Esta experiencia quisiera mantenerla en anónimo, por favor. Todo ocurre en aquel tiempo que tendría unos 17 años. Ahora tengo 20. Yo pertenecía a una comunidad en Amino de creepypastas y estaba haciendo roleplay en un grupo público. Y un chico haciéndose pasar por la creepypasta de Offenderman me comenzó a hablar en privado. Yo solo lo tomaba como amigo. Tan fue así que después de un tiempo de plática nos pasamos nuestro WhatsApp. Entonces, ahí él me confesó que yo le gustaba, pero yo no quería una relación. Me encontré en una encrucijada porque tampoco quería perder su amistad. Entonces le dije que me diera un tiempo para pensarlo. Nos separamos y dejamos de tener contacto durante ese tiempo. Después, él y yo volvimos a hablar en el grupo en el que nos conocimos. En ese entonces, a mí no tenía, o tiene aún, no sé, la opción de hacer llamada grupal. Yo me uní a una llamada y Offenderman solo estaba escuchando. Yo estaba feliz hablando con estas personas, pero entonces Offenderman me mandó un WhatsApp diciendo que dejara de hablar en llamada porque le daba celos que yo hablara con otras personas. Obvio no le hice caso y seguí en la llamada. Esto se me hizo algo raro y estúpido porque ni éramos novios y ya me estaba dando órdenes. Total,
que este chico, conforme pasaban los días, me decía cosas bonitas. Pero si me veía conectada en WhatsApp o en Amino y no le respondía, se ponía grosero y violento conmigo. Obviamente decidí ponerle un alto, y él me decía que yo tenía que ser suya, porque si no él se quitaría la vida. Me arriesgué en bloquearlo sin decirle ya más, pero como no soy una persona tan rencorosa, lo desbloqueé como a los 8 meses. Para esto ya no lo tenía agregado. Yo creí que él tampoco a mí, pues ya había pasado tiempo. Pero un año después, él me mandó mensajes sin que yo supiera quién era. Me dijo que era él y que según había tenido un accidente a la semana que lo bloqueé y que supuestamente había perdido la memoria. Pero se inventó la historia más ridícula para volver a entablar una relación conmigo. Que, según él, dio mi número y recordó que yo había hablado con él y quería que yo lo ayudara a recuperar la memoria. Obviamente esto yo no lo creí y lo bloqueé luego. No por coraje, sino por miedo. Lo bueno es que ya no insistió más y no pasó a mayores. Eso es todo, Ger. Gracias por tomarte el tiempo para leerlo. Se te quiere. Algo más que novios. Hola, Ger. Estaba dudando demasiado en contar esta anécdota. Por favor, que sea anónimo para no meter en problemas a nadie. Mi experiencia comenzó en segundo de preparatoria. Un día de San Valentín, una chica se acercó a mí con un peluche y unos dulces que no recuerdo si eran gomitas o chocolates. Comentó que eran de parte de un chico que estaba interesado en mí. Yo luego me daría cuenta de quién era. Para ese momento no tenía ni un poco de autoestima, así que la cuestioné. Le pregunté que si esto no era para mi amiga porque ella estaba al lado de mí. Yo siempre pensé que ella era más atractiva que yo, así que asumía que se habían equivocado. Pero no fue así. El regalo era para mí. Esto terminó siendo curioso, pero nada raro. Pasaron semanas y la chica me comentó que el tipo de los obsequios quería hablar conmigo. Para seguir con el anonimato, a él le pondremos Andrés. Este hombre estuvo esperando que fuera el receso. Era un chico alto, moreno, con unos lentes algo gruesos. Se notaba demasiado que era alguien introvertido. Al final terminamos hablando en el receso y dimos esas típicas vueltas a la escuela. Todo normal. Realmente me parecía un buen chico, pero no lograba llamar mi atención más que para un amigo. No hablábamos muy a menudo, pero se mantenía en contacto conmigo. Sin embargo, inevitablemente llegó ese día que hizo que todo cambiara. Él me esperó en el receso nuevamente para decirme algo muy importante. Yo estaba sentada en el pasillo de uno de los edificios de la escuela haciendo una tarea de matemáticas cuando él llegó y solo se sentó al lado mío y recargó su rostro en mi cuello para simplemente decirme que si quería ser su novia. Obviamente eso tenía respuesta desde el instante en el que lo pronunció. Le diría que no, pero no se lo dije en ese momento. Le pedí un rato para agarrar valor y dejárselo saber. Básicamente el receso dura 30 minutos y se esperó para saber mi respuesta. Yo estaba muy nerviosa. Realmente no quería herir sus sentimientos, pero inevitablemente terminé por decirle que no. Me sorprendió tanto cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Me rogó que le dijera que sí. Se estuvo unos minutos así, unos minutos que me parecieron eternos. Cuando sonó el timbre, anunciando el fin del receso, corrí hacia mi clase para que no se hiciera más un show. Pero después de esto, él siguió insistiendo. Comenzó con querer hablar a fuerzas, suplicando que cambiara mi opinión, pero mi respuesta era la misma. No sé cómo llegó a un punto que tomaba mis manos con tanta fuerza que lastimaba mis muñecas, forzándome a hablar con él.
Ahora yo le rogaba que soltara mis manos porque me lastimaba. Siempre que podía hacía esta acción. Yo empezaba a temer demasiado. Tenía que esconderme en la misma escuela porque se la pasaba buscándome, y yo no salía ni siquiera de mi salón por el miedo. Para regresar a casa tomaba un autobús, y él esperaba a que yo subiera para entrar al mismo. Desafortunadamente, esto sí estuvo pasando un buen tiempo así. Corría, me escondía y huía de él. Por otro lado, tengo una amiga con la cual aún tengo contacto. Le llamaremos Lucía. Ella siempre me ayudaba a esconderme. Corríamos juntas para tomar un camión distinto al de este tipo, pero aún con todos nuestros esfuerzos, un día tuve la desdicha de topármelo en la ruta. Nuevamente se me acercó para hablar conmigo. Estaba sentada y él de pie. Como siempre, tomó mis manos bruscamente, ignorando cualquier indicio mío de incomodidad, y me dijo con tanta determinación que necesitaba, que exigía hablar conmigo. Su voz comenzaba a subir de tono. Se estaba dando a notar hasta que un chico le gritó: «¡Déjala en paz! ¿No estás escuchando que la lastimas?». No puedo olvidar esas palabras. Creí que nadie me ayudaría nunca. Siempre le agradeceré a ese chico desconocido. Incluso el chofer le dijo que se calmara o tendría que bajarlo del camión. De verdad que casi iba a llorar. Para este punto te preguntarás por qué no hice nada nunca. Pero verás, no quería decirle nada a mi mamá. No sé por qué pensaba que me regañaría. Y por parte de la escuela, la verdad es que era peor. Me cansé tanto del acoso que acudí con una mujer del personal de la escuela. Ella me escuchó y lo dejó al olvido porque solo me dijo que hablaría con él. Debo aclarar que luego me enteré que yo no era la única a la que le hacía todo eso. Eran como 5 chicas las cuales estaban también cansadas de este comportamiento. Pero aún así, la escuela no hizo nada y Andrés siguió molestándome. Fue un día que, sin esperarlo, algo le dio todo el sentido a su comportamiento. Llegó hablando con un tono más agresivo y se refería a sí mismo con otro nombre, con un nombre de chica. Me comencé a preguntar si acaso sufría de algún desorden mental, o si quizá era una de sus formas para manipularme. Dios, ya no sabía. Esta otra personalidad se presentaba con mucha agresividad y hablaba en tercera persona. Decía odiarme mientras que Andrés me amaba. Esta otra persona, si se puede calificar así, me amenazaba con hacerme daño. Decía que era peligrosa y que sabía cómo esconder cuerpos. Siempre supuse que era solo para manipularme. Al final mi mamá se dio cuenta de todo por lo que pasaba, porque estaba tan desesperada que mi conducta extraña me delató, y terminé por contárselo todo. Afortunadamente no solo no me regañó, sino que me ayudó. Juntas le metimos presión a la escuela y logramos que me dejara de molestar. Andrés cedió en su comportamiento y me dejó en paz, pero no sin antes darme una carta extraña que no tenía sentido. Era como una mezcla entre una disculpa y una amenaza, pero parecía escrita por 2 personas, las cuales chocaban en el texto, como si fuera una discusión sin acuerdos. Al final de la carta, una de las personas, que después de analizarlo supongo que fue la chica que decía odiarme, me amenazó de muerte. Rompí esa maldita carta. Esperaba que eso fuera el final, pero a este desastre todavía le quedaba algo que dar. Me olvidé un poco de ese tipo, pero luego me enteré de algo bastante feo. ¿Recuerdas a mi amiga Lucía? Pues se hizo novia de ese chico. No sabes lo molesta y preocupada que me puso. No había día que yo no le dijera que terminara con ese psicópata. Por alguna razón ella estaba enamorada de él, pero siempre los veía en un rincón con ese tipo casi encima de ella. No sabía cómo ayudarla,
así que por su bien volví al Calvario. Inevitablemente en varias ocasiones nos encontramos los tres. A pesar de todo, ella seguía siendo mi amiga y tenía que soportar cuando estaban ellos juntos. Un día íbamos los tres parados en el autobús y él acarició mi mano y ella lo vio. Era jodidamente descarado. Después de batallar por muchos meses, ella lo dejó al año y medio. Me puse muy feliz al saberlo. Al paso del tiempo entré a trabajar, y uno de esos días estaba en mi hora de comida, la cual aproveché para hablar con ella, ya que nos habíamos distanciado un poco al final de la preparatoria. Ella me confesó que había aceptado ser su novia porque estaba cansada de que me molestara. Ella quería llevar la carga y creía que el chico solo la molestaría unas 2 semanas y se olvidaría de ella. Pero no fue así. Y el tipo la obligó a decirle a su familia que andaba con él. Llegó a golpearla en la cabeza y la amenazó con asesinarla si no le decía a su familia que tenían una relación. También se volvía loco si ella hablaba con cualquiera que fuera un hombre. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Me hizo llorar de la impotencia. No me imaginaba que mi amiga hubiera vivido tanto por mí, pero le agradecí infinitamente por haber hecho algo sumamente valiente por mí. Toleró muchas más cosas, pero no quisiera extenderme contando todo. Bueno, Ger, agradecería que me leyeras. De verdad que adoro tus videos. Siempre hacían que el trabajo fuera más rápido. Espero que crezca tu canal. Postdata. Te hice un dibujo estilo Junji Ito Collection. Espero que te guste. Un saludo. Un niño pequeño. Hola, Ger. Quisiera contarte una experiencia de acoso que me pasó, pero me gustaría mantenerme en anónimo. Bueno, lo primero que debes saber es que esto pasó y sigue pasando en mi escuela de música. A mí me apasiona mucho el arte, en especial la música, y por esto mi abuelo me regaló una guitarra, la cual estuve esperando por mucho tiempo. Ya con un instrumento en mano, mis padres me inscribieron en una escuela de música cerca de mi casa. Al principio pensé en hacer muchos nuevos amigos. Estaba emocionada. Pero cuando llegué, me di cuenta de que en el salón de guitarra, justo en mi horario, solo estábamos yo y un chico al cual llamaremos Diego. Este chico solo me vio y no me habló. Por los nervios y por su actitud tan antipática me cohibí y no pude decirle nada. Así pasaron un par de semanas hasta que él me entregó algo. Era una carta. En ella decía cosas como: «Eres muy bonita y doy gracias porque te conocí». Pero algo que no pude evitar notar es que esta carta parecía escrita por un niño pequeño, tanto por la letra como por su manera de expresarse y habilidades de escritura. Al parecer, este chico tenía un retraso mental, el cual hace que piense como un niño. Pero esto no quitaba el hecho de que cada vez actuaba más raro. Cuando yo tocaba mi instrumento, se me quedaba mirando sin disimular. Cuando el profesor nos dejaba solos, me daba dibujos y otras cartas. Me sacaba pláticas incómodas o simplemente me miraba. Yo no sabía cómo decirle que me sentía incómoda sin hacerle daño, ya que tengo una amiga la cual sufre la misma condición mental y sé por lo que pasa, pero quería explicarle que no me gustaba su comportamiento. Tuve muchas ideas para decírselo. No me agrada lo que haces, o tengo novia, o algo así. Pero simplemente no me salían las palabras y creo que haber esperado mucho tiempo fue un error mío. Pues un día, mientras salía en dirección a mi casa, en algún momento sentí que me seguían. Primero pensé en personas que iban a una misma dirección, pero rápidamente se me hizo muy raro que tomaran exactamente la misma ruta que yo. Volteé para ver quién era y sentirme segura de algún modo, y ahí lo vi.
Diego estaba siguiéndome a mi casa, pero cuando me giré para verlo, él trató de disimular yendo hacia otro lado. Obviamente me asusté un poco, así que aceleré mi paso hasta llegar a mi casa. Me da miedo pensar que un día pueda llegar hasta mi casa sin que yo me dé cuenta, tocar a la puerta solo para verme o incluso observarme durante todo el trayecto sin que yo me percate. Y si se lo preguntan, no se lo dije a nadie más que a mi novia. Me da miedo decirles a mis padres. Y mi novia y yo estamos tratando de buscar una forma de salir de esto. Gracias por leer. Adiós, Ger. Acosador y maníaco. Me llamo Abigail, pero puedes decirme Abby. Cuando tenía 15 años acabé en un grupo de Facebook donde se hablaba sobre series, películas, animación y otras cosas. En ese entonces era común hacer roleplay. Todos fingían ser un personaje e interactuaban entre los miembros. Teníamos nuestras reglas definidas y se suponía que todo se quedaba en el grupo. Nuestras vidas normales estaban completamente separadas de este juego. Pero este miembro, que quiero que quede anónimo, y al que le diremos Juan, no respetó mucho las reglas y creyó que yo era como mi personaje. Decía que se le olvidaba que era un juego. Asumí que era quizá porque estaba pequeño, pero luego hablando con él me enteré que tenía casi 27 años y que tenía una obsesión conmigo. O bueno, con la idea de mi personaje. Comenzó pidiéndome fotografías en mi uniforme, con posiciones sugerentes a las que siempre me negaba. Quería estar atento a todo lo que hacía en cada momento del día. Y luego decía que ciertas cosas que yo hacía no las haría mi personaje. Empezaba a ignorarlo a él y a todo el grupo en general, pues su actitud le había quitado todo lo divertido al rol. Días después recibí mensajes de varios de mis amigos diciéndome que les escribía a Juan pidiéndoles de manera grosera que se alejaran de mí porque me estaban robando el tiempo que yo podía usar para poder estar con él, que era su culpa que nos hubiéramos separado. Yo me molesté por eso y fue cuando decidí bloquearlo. Pero es entonces cuando descubro aquel lado enfermo en todo su esplendor. Se creó varios perfiles falsos solo para poder hablar conmigo. Incluso usó el perfil de su mamá para decirme que supuestamente Juan estaba en coma y que se encontraba muy mal y que iba a necesitarme para recuperarse. Me hostigaba a través de decenas de cuentas e incluso me contactaba varias veces al día. No tenía paz en ningún lado, así que decidí eliminar mi perfil para no lidiar más con eso. Como a los 6 meses volví a crearme un nuevo perfil. Ya me sentía segura al ver que Juan había desaparecido. Pero el tipo apareció de nuevo y esta vez estaba muy molesto. Empezó de nuevo a hostigarme, pero esta vez sus mensajes eran muy violentos, diciendo que me iba a castigar por lo que hice, que lo estaba haciendo sufrir con mi actitud. Me llamaba en la madrugada. Decía que iría por mí para que nadie nos separara. Incluso llegó a conducir a las proximidades de mi ciudad para decirme que estaba cerca e iría por mí, que le dijera dónde vivía. Tenía un fetiche con mi piel y rostro, pues decía que era terso como el de las muñecas, que no le tuviera miedo porque no le podría hacer daño a una piel tan bonita y suave como la mía. Esto llegó a límites bizarros cuando empezó a enviarme fotos de cortes que supuestamente se había hecho por mi culpa, porque lo ignoraba, y mandaba videos gráficos de hombres adultos con chicas menores de edad como yo, diciendo que así sería cuando estuviéramos juntos. Yo solo podía llorar de la rabia y del asco. Hablé con mi hermana mayor sobre eso, y ella me ayudó con una denuncia para que no me molestara más.
Cerré de nuevo mi perfil y me creé uno nuevo hasta que había cumplido 18 años. Aunque esta vez tomé precauciones como usar otro nombre, no tener mucha información, no dar likes a nada que tenga que ver con mi ciudad e incluso cambié el color de mi cabello solo para que, si Juan quiere volver a buscarme, al menos no logre dar conmigo tan fácil. El Padrino. Mucho gusto, Ger. Mi nombre es Carolina Beltrán y tengo 17 años. No me da miedo decir mi nombre ni mi edad. Te veo desde hace tiempo y tus relatos, aunque sean de terror, me ayudan para dormir. Pero bueno, esta es mi historia sobre mi primer acosador. Yo desde pequeña he sido una niña rara. Todos a mi alrededor me dicen que lo soy, sobre todo porque siempre fui una chica de calle. Los niños de mi colonia son de estar encerrados en la casa y hacer deberes normales. Pero yo no soy una niña de casa. Yo entraba y salía de mi hogar aun siendo que mis padres se daban cuenta, pero nunca me decían nada porque casi nunca les interesé. Era necesario contar esa parte de mi vida porque más adelante cobrará importancia. Cuando tenía 6 años tuve mi primer acosador en la primaria, siendo este el conserje de la escuela. Yo era la más pequeña de todos mis compañeros, ya que todos tenían entre 8 y 7 años de edad, mientras que yo solo tenía 6 años. En un día normal en la escuela, estando en el receso, me encontraba en mi salón dibujando tranquila en una libreta de arte que, aunque la pedían, nunca la usábamos para cosas importantes, así que yo solo la utilizaba para dibujar cosas típicas de una niña de primaria. Mientras dibujaba, escuché que se abría la puerta del salón y cuando volteé a ver quién era, vi al conserje entrando. Yo en ese momento me sentí incómoda, ya que el hombre tampoco era de buena pinta. Era un hombre sucio y de mala forma física. El conserje me saludó de forma amigable y yo por educación le correspondí el saludo. Él se sentó a mi lado mirando mis dibujos y me dijo que dibujaba bonito. Yo le respondí con un gracias sin voltear a verlo y a los pocos minutos él tocó mi pierna de forma tierna. Pero cuando vi eso, sentí que casi me moría. Yo me levanté rápido tomando mi libreta para irme corriendo del salón y el conserje no me persiguió. Fui a la dirección para avisarle a los profesores lo que pasó, pero ellos solo dijeron que quizás solo fue jugando y que lo malentendí, y me prometieron que no lo haría de nuevo. Ante eso yo realmente me sentía frustrada y enojada porque no me habían creído. No volví al salón en todo el receso. Me quedé con unos amigos que sabían que el conserje era mi acosador, porque ellos notaban la forma en que me veía y la forma en que se comportaba cuando estaba cerca de mí. Cuando regresé a casa, le conté a mis padres lo que pasó y me dijeron que me las arreglara sola. Pero un familiar que era mi padrino se ofreció a ayudarme a cambio de yo ayudarlo en unas cosas a él. Mi padrino es un hombre peligroso y muy traicionero, pero me trataba como si fuera su hija de sangre. Yo era, según como él dice, su pequeña diablita. Acepté su oferta y él empezó a ir a la escuela conmigo a dejarme, pero de forma cuidadosa espiaba al conserje cuando estaba conmigo. Pasaron un par de años y yo estaba ya en 4º grado y tenía 8 años. El conserje seguía acosándome y mi padrino maquinaba un plan para acabar con el acosador. Yo, teniendo 8 años, actuaba de forma amable y linda con el conserje, siendo todo parte del plan de mi padrino y yo. Una semana antes de acabar 4º grado, le dije al conserje que podíamos vernos en un parque afuera de la colonia para pasarla bien juntos. Él se emocionó y aceptó sin dudar.
Cuando llegó el día, el conserje ingenuo llegó al parque alejado de la colonia y yo estaba ahí, sentada en una banca esperando. Él al verme corrió hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, mi padrino se acercó corriendo y lo agarró de la ropa por detrás y lo tiró al suelo del jalón. Él estaba confundido mirando a todos lados y preguntando qué pasaba. Yo solamente sonreía estando al lado de mi padrino y él le dijo al conserje: «Si fuera otra niña a la que acosaras no me importaría, pero cuando se trata de mi ahijada soy capaz de matarte». El conserje al escuchar esas palabras se puso de rodillas suplicando que no lo mataran y mi padrino voltea a verme para preguntarme: «Pequeña, ¿debo matarlo?». Ante esa pregunta le contesté: «No, padrino, déjalo ir. Con el susto que le diste de seguro va a pensarlo 2 veces cuando vuelva a ver a una mujer». Entonces mi padrino perdonó al conserje y lo dejó ir. Días después la escuela nos comentó que el conserje había abandonado su trabajo. Todos estaban tristes de que se hubiera ido, pero yo solo sonreía feliz de que la pesadilla se hubiera terminado. Y bueno, esa es mi historia, y digo que fue mi primer acosador porque tuve otros más que son para otro momento. Gracias por haber leído mi historia, Ger. Te deseo lo mejor y muchos saludos. Hasta pronto. Eres mala conmigo. Hola, soy Dulcinea. Me gustan mucho tus videos y tu forma de narrar es muy buena. Te comparto esta historia porque de verdad necesito contarlo. Y mi experiencia quizá le sirva a alguien de algún modo. Tenía aproximadamente 16 años cuando caí en las viciosas garras de las redes sociales. Con muy poca autoestima en ese entonces y casi terminando la secundaria, me la pasaba hablando con todo el mundo, pero sin realmente prestar atención a lo que me decían. Una tarde recibí un mensaje que decía: ¿te acuerdas de mí? En un principio no sabía quién era, porque era una de las tantas personas a las que en algún momento de mi vida le hablé y ya no recordaba quién era. Después de revisar la conversación, me vino a la mente quién era. Su nombre es Daniel García. Solo nos la pasábamos hablando de una novia que él tenía a larga distancia en ese entonces. Él era demasiado controlador con ella, pues tenía las contraseñas de todas sus redes sociales y el acceso a su cuenta de Google. La mantenía vigilada día tras día. Pero a pesar de saber todo eso, jamás me di cuenta de lo peligroso que podía ser, porque, como mencioné anteriormente, en realidad no le prestaba la atención que un caso así merecía. Después de semanas de hablar, él empezó a insinuarme que quería tener una relación conmigo. Y yo, como tenía una autoestima que arrastraba por el piso, me di la oportunidad de salir con él. Sus muestras de cariño, por pequeñas que fueran, me atrapaban de inmediato. De haber sabido el infierno que me esperaba con él, definitivamente hubiera tomado una decisión diferente. La nuestra era una relación a distancia. Él no trabajaba, y para ser sincera, ni siquiera me gustaba un poco físicamente. Tenía 1001 defectos que a mis ojos lo hacían ver bastante desagradable. De alguna manera tomé a modo de broma salir con él, como que en realidad no lo quería de verdad y sentía que esto era una especie de juego entre los dos. Además, como él era de Chihuahua y yo de Jalisco, no le veía futuro a lo nuestro. Conforme nuestra relación fue avanzando, él sin mi permiso tomaba mis fotos y las editaba para parecer que estaba abrazándome con él o simplemente que yo estaba a su lado. De esto no me daba cuenta en un inicio porque acababa de entrar a la preparatoria
y por las tareas, los quehaceres de la casa y salidas con mis amigos, ya casi no me la pasaba en redes sociales y, por lo tanto, casi no hablaba con él. Esa falta de interés de mi parte enfureció a Daniel y me comenzó a enviar mensajes diciendo cosas como: «Tú ya no me quieres, eres mala conmigo, pero sin ti no soy nadie». Ese tipo de mensajes me alarmaron bastante. Me comenzó a dar miedo su actitud y me llevó a pensar que estaba mal de la cabeza, y por todo eso decidí terminarlo. En el mismo instante que lo terminé por mensaje, empezó a llorar desconsolado pidiéndome una oportunidad más, pero no se la di y lo bloqueé de todas partes. Por más ridículo que parezca, a las pocas horas se compró otro número para poder seguir enviándome mensajes, pero lo volví a bloquear por ahí. Luego le pidió a un amigo que me enviara mensajes por él, pero del mismo modo bloqueé ese número. Ger, no te exagero cuando te digo que durante una semana lo bloqueé de aproximadamente 5 cuentas de Instagram, como de 7 de Facebook y otros 5 números de WhatsApp. Cada canal de comunicación que se hacía tenía el único fin de hablar conmigo para que le diera otra oportunidad. Cuando se dio cuenta que yo no tenía la más mínima intención de volver con él, comenzó a amenazarme con cosas muy explícitas de lo que me haría si un día llegaba hasta mi ciudad. Muerta del miedo, cerré todas mis redes sociales por casi 5 meses y solo dejé WhatsApp por los avisos escolares. Y después, en algún punto de esos meses, abusaron sexualmente de mí. Yo estaba devastada. Uno de mis métodos para escapar de esa situación, para olvidarlo, para cambiar de vida si quieres, fue cortarme el cabello. Ante esto solo recibí comentarios de que seguramente me había vuelto lesbiana y los hombres corrían de mí, lo cual, la verdad, fue un alivio. Con el paso del tiempo me empecé a sentir mejor y reabrí mis cuentas. Pero ocurrió algo que no esperaba de ninguna manera. Comencé a ser atacada como nunca por mujeres y hombres. Me insultaban por lo que le había hecho a Daniel. Por todo Facebook decían que yo era una zorra, una vulgar, una fácil, porque había estado con otro hombre. Aterrada por los mensajes que me mandaban, no entendía en primer lugar por qué la gente me trataba como si yo hubiera engañado a Daniel al acostarme con otro hombre, cuando la realidad era mucho más cruda y espantosa que eso. Y en segundo, no comprendía cómo es que todos sabían de esto. Pronto me quedó muy claro. Para empezar, Daniel de alguna manera se había enterado del fuerte abuso sexual que sufrí y comenzó a esparcir la mentira de que yo había hecho eso deliberadamente por puro placer. No me lo podía creer. Cualquier publicación que yo hacía para poder limpiar mi imagen era atacada por él en un mensaje privado de otra cuenta nueva. Con esto me quedaba claro que alguien le estaba pasando información mía. Hablé con la policía, la cual por supuesto no hizo nada, porque al vivir en México te chingas si no tienes pruebas. Solo me dijeron que levantara un acta para que tuviera antecedentes, pero tampoco podía hacer eso porque no tenía pruebas de sus mensajes, porque lo último que quería en mi teléfono era ver su maldito nombre en mi lista de contactos. Para el colmo, un día, cuando lo iba a bloquear de otra cuenta, vi que tenía publicada una foto de mi mejor amiga. Le llamé a ella y le pedí una explicación. Mi amiga ya estaba al tanto de Daniel y de todo lo que me hacía, pero su respuesta a mi desesperación fue: «Estoy enamorada de él». Me destruyó por completo. No le dije nada más. Solo le colgué y cambié mi número de teléfono. Le dejé de hablar y hasta ahora no he sabido nada de Daniel ni de ella, quien por cierto ahora entiendo que es la persona que le pasaba mi información.
La verdad es que todavía tengo pesadillas donde aparece él mandándome mensajes de nuevo y no me deja en paz. Pero lo peor es que sé que en la vida real él sigue ahí. Sé que el siguiente es un consejo un poco extremo, pero por mis experiencias puedo decirles a todos los que me escuchan que no confíen en nadie, ni siquiera en sus mejores amigos. Quien menos esperas. Hola Ger, primero que nada déjame decirte que me encantan tus videos y que por cierto soy nueva en tu canal. Espero que me leas, ya que cada que escucho estas historias sobre acosadores es porque en ciertas partes me he sentido identificada. Por cierto, que sea anónima por favor. Me referiré a mí misma como Lucía. Bueno, tengo 21 años y he sido víctima de acosadores muchas veces. Tengo varias anécdotas, pero la que más me impactó y miedo me dio fue la siguiente. Esto sucedió en marzo de este año. Nuestra escuela nos había dado el aviso de regresar a clases presenciales debido a la pandemia. Yo estaba feliz porque no me gustaban las clases en línea. Aparte, no soy de salir más que a trabajar, entonces me aburría mucho en mi casa. En fin, comencé a ir a la escuela como de costumbre. Era un cuatrimestre bastante duro, ya que algunas asignaturas se me hacían muy difíciles y no podía concentrarme en otras cosas que no fuera estudiar. Recuerdo que era un sábado en la mañana cuando me llegó un mensaje de Facebook, una solicitud de mensaje para ser más precisos. El usuario no tenía un nombre como tal, tenía como un apodo, el cual también quedará en el anonimato, aunque sí me gustaría dar el nombre de usuario. Casi no suelo conversar en Facebook porque solamente recibo mensajes de chicos urgidos y desesperados por la atención de una chica. Entonces dije, bueno, vamos a responderle a ver qué dice. Gran error. Cuando le contesté me respondió lo siguiente: soy un admirador tuyo, uno que te conoce bastante bien. Esto se me hizo raro, ya que no suelo tener muchos amigos, en especial hombres, y también me pregunté por qué diría esto. Le respondí: ¿por qué dices eso? Y además, ¿quién eres? Pronto lo sabrás, pero ahora no es el momento. ¿Y qué haces, mi bella Lucía?, preguntó. De seguro en tu casa, encerrada como siempre. Eso me asustó bastante, porque solamente mi familia sabe que no me gusta salir, y siempre suelo estar en mi casa. Después le dije que esto no era un juego y que por favor me dijera su identidad. No quiso. Decía que hasta que llegara el momento indicado, iba a saber quién era. No dije nada a nadie, ni siquiera a mis padres, porque no tengo una buena relación con ellos y me dirían que yo era la culpable de algún modo. Me pasó por la cabeza bloquearlo, pero como no había pasado nada realmente serio y tenía mucha curiosidad, decidí aguantar un poco antes de bloquearlo, y mejor me dedicaría a averiguar su identidad. Empezó a mandarme mensajes diariamente, diciéndome que llevaba conociéndome desde hace mucho tiempo, que le gustaba desde que estudiaba en la secundaria, ya que con mi uniforme me veía sexy y muchas más cosas asquerosas que de verdad me daban bastantes náuseas. La única pista que me dio era que él era mucho mayor que yo, lo cual, para ser la primera y única pista, era de por sí realmente aterrador. Ya estaba muy asustada y estresada, tanto por él como por la universidad. De tanto enfocarme en este sujeto, reprobé algunas materias porque ya no me sentía segura cada que salía a un lugar, pues me decía que me veía muy bien en tal parte a la que iba. Era como si en todo momento me siguiera. Me metí muchas veces a su perfil para dar con alguna foto o nombre de algún conocido, pero nada. Hasta que un día me topé con una foto
que se me hizo conocida. No era de su rostro, sino una imagen de un monstruo come galletas. Esto sin contexto parece un dato innecesario e inútil, pero en realidad es algo crucial. Cuando creé mi cuenta de Facebook, tenía unos 14 o 15 años de edad, y esa misma imagen la tenía como foto de perfil uno de mis primos, quien fue uno de los primeros en agregarme en la red social. Cuando me acordé de eso, me di cuenta que el que me andaba acosando era nada más y nada menos que mi propio primo. Al enterarme me asqué demasiado y me dio un miedo que no podrías imaginar. Lo bloqueé. Inevitablemente en alguna reunión familiar me topé con él, pero no me atreví a enfrentarlo. Sin embargo, sí que le dejé de hablar, lo cual extrañó mucho a mi familia, pero no expliqué nada. Desgraciadamente, y esto es lo peor de toda mi historia, esta no era la primera vez que alguno de mis familiares quisiera algo más conmigo, porque puede que ellos crean que no me doy cuenta, pero siempre ponen alguna excusa para tocarme o algo más. No les interesa que estemos en reuniones familiares y mucho menos cuando estamos solos. Hasta la fecha, lo estoy intentando superar yendo a terapia. Después de lo de mi primo, me dio una depresión y un asco hacia mi persona que no era ni medio normal, pero igual no dije nada ya que todos me tacharían como la culpable. En fin, espero que te haya gustado mi historia y te agradecería mucho si la llegas a poner en uno de tus videos, los cuales, por cierto, son geniales. Me despido. Un saludo. El mismo hombre. Hola, Ger. Hace unos meses que sigo tus narraciones y me encantan. Siempre me ha gustado el terror, suspenso y todo eso. Acabo de escuchar sobre experiencias con acosadores y te voy a relatar mi historia. Es algo corta, pero ahí va. Mi nombre es Fiorella. En el año 2012 me inscribí a un gimnasio para estar en forma y bailar, algo que me encanta. Durante un tiempo todo transcurrió muy bien, pero uno de esos días se me acercó uno de los chicos que trabajaban en los módulos de atención al cliente para preguntarme si tenía amigos o amigas que les interesara entrar al gym. Y muy amablemente le respondí que en ese momento no, pero si alguien se animara les diría que vinieran, y así seguí con lo mío. A los 2 días recibí una llamada de un número que no conocía, y al responder era este mismo chico diciéndome exactamente lo mismo, que si tenía amistades para que fueran al gimnasio. Le respondí que no y corté la llamada. En ese momento solo me pareció que era algo raro, nada más. Cada vez que llegaba al gym a hacer mis ejercicios, siempre estaba él ahí donde yo volteara. Me saludaba con la mano y yo me quedaba mirándolo extrañada. Un día en mi clase de baile me mandan a llamar a la puerta, y al salir era este mismo chico, y me dice que su descanso era en 15 minutos, que si tenía tiempo de ir a tomar un café con él. Le respondí que no, que estaba ocupada con mi clase en ese momento y que por favor no me interrumpiera para eso. Me di la vuelta y entré. Por Dios, ni somos amigos o algo así, pensé. Saliendo del gym, pasé por un puesto de cafés para comprar uno e ir a casa. Y de la nada, se apareció a mi lado cuando estaba recibiendo mi café. Y casi hasta lo paga, pero le dije que no. Me dice entonces que me acompañaría a mi casa, a lo que respondí que mejor se regresara a trabajar y que me dejara en paz. Y con eso me fui algo preocupada ya. Días después me encontraba en los vestuarios, y terminando de vestirme para salir a casa, comienzan a preguntar quién se llama Fiorella. Respondo en voz alta que yo era ella, y me dicen que me están esperando en la puerta del vestuario. Al salir, vi que era ese mismo hombre, que cuando lo vi, hasta el estómago me dolió. Cada encuentro que teníamos me daba más mala espina.
Se me acercó para decirme que le diera mi número de celular personal y le dije que no, que por favor dejara de molestarme de una vez. Y sin dejarle decir más, entré a terminar de arreglar mis cosas. También llamé a un amigo que estaba haciendo ejercicios para que me acompañara a casa, y así lo hizo desde ese día. No fui al gym como 4 días por el trabajo que no me daba tiempo. Y este tipo, pienso que como puede ver los registros de los clientes, pues de ahí obtuvo el número de mi trabajo porque llamaba y llamaba al móvil del trabajo. Me preguntaba por qué no había ido y que si iba a asistir ese día, que si quería tomar un café o ir a pasear, que él se daría el tiempo para hacerlo. A lo que yo respondía que no, que dejara de llamar, que me dejara en paz y que lo reportaría a la administración, pues ya estaba harta. Te juro que me llamó más de 25 veces esa mañana, a lo cual solo respondía 3. Como ya me había aprendido el número, lo bloqueé y aún así llamaba de otros números. Era una pesadilla. Estaba bailando en mi clase un día y como en vez de paredes ponen unas lonas grandes, puedes ver a los demás haciendo ejercicios y cada que volteaba, ahí estaba él mirándome. Me cambiaba de sitio varias veces, pero siempre lo encontraba en algún lado, observándome con la mirada más espantosa posible. Yo ya no disfrutaba estar ahí. Me jodió el único lugar donde me sentía súper bien. Dios, hasta pensé en dejar de ir por culpa de este tipo, pero no lo iba a dejar así. La siguiente semana fui. Quedé con mi amigo en la cafetería que tiene el gym para pedir un jugo, y ahí de la nada aparece este tipo saludando, muy divertido, a mi costado, como si fuera lo más normal del mundo acosar a alguien. Yo ya estaba asqueada de su voz, de su presencia, de todo él, y alcé la voz y sin mirarlo le grité: «¡Aléjate de mí, no te me acerques!». Y como todos voltearon, él se fue de esa zona. El muchacho que me atendía me preguntó si todo estaba bien y le conté, a lo que me dice que no soy la única, que hay otra chica a la que le hace lo mismo que a mí. Dios mío, qué espanto. Justo llegó mi amigo en ese instante y me fui a la administración a denunciar esto. Les conté todo. Les mostré todas las llamadas y todo lo que me pude acordar en ese momento, porque estaba nerviosa, asqueada y hasta asustada porque me lo cruzaba por todo sitio. Al día siguiente me acerqué porque me llamaron de la administración, pero la verdad no estaba preparada para lo que me dijeron. Al entrar, me senté y me comentaron que previamente lo habían llamado también a él para darle una advertencia. Dijeron que este tipo llegó y les contó con el mayor de los cinismos toda una historia sacada de su cabeza retorcida. Resulta que él dijo que nosotros éramos pareja, novios o qué sé yo, y que habíamos peleado, pues él ya no quería continuar esta relación, y supuestamente yo había dicho todo esto para vengarme de él y que lo sacaran de su trabajo, que él lo iba a solucionar. Te juro que me quedé helada, sin palabras. Obviamente les dije que era mentira y que procedería a denunciar esto con la policía porque no sabía de lo que esta persona era capaz. Lo denuncié y llevé el citatorio al administrador porque yo no tenía la dirección del tipo. Dejé de ir un tiempo y al volver me dijeron que este chico no volvió a ir al gimnasio. Lo llamaron, pero nunca lo ubicaron y no han vuelto a saber de él. Gracias a Dios no me lo he vuelto a cruzar y ojalá nunca lo haga. Esta es mi historia, Ger. Gracias por leerla. Se siente bien compartirla. Es como si un gran peso se me quitara de encima y te lo agradezco. Muchos éxitos. Un abrazo desde Lima, Perú. Revisa tus mensajes. Hola Ger, soy Sara Mojica. Espero que leas esta historia que me pasó con un acosador. Sucedió hace ya un tiempo. Yo estaba en la escuela y teníamos nuestro receso.
Una amiga y yo teníamos planeado desde antes descargar la app de Omegle para usarla durante ese rato que tendríamos libre y divertirnos un poco. No encontramos realmente nada digno de contar en esta breve experiencia que tuvimos con la app. Más allá de risas y bromas, no hubo nada. Por curiosidad y porque en realidad me la pasé bien en mi primera experiencia con la aplicación, seguí usándola, pero solo en modo de chat. Fue gracias a esto que conocí a una persona que hubiera sido mejor jamás haberla encontrado. Esa persona se hizo pasar por un chico asiático de unos 18 años. Intercambiamos usuarios de Instagram para conocernos un poco mejor y al principio todo iba bien. Él era muy cuidadoso y rápidamente se ganó mi total confianza. Pero un día, él empezó a decir cosas fuera del lugar. Si vieras lo que me comentaba, te darías cuenta tan rápido como yo que el tipo estaba enfermo. Decía que un día iría a buscarme a la escuela y después me llevaría con él, y que haría cosas muy asquerosas conmigo. Pero eso no era todo. Me comenzaba a enviar fotos de sus genitales y videos para adultos. Yo al principio lo ignoraba, pero luego me empezó a pedir fotos igual de subidas de tono y a las cuales yo me negaba rotundamente. Después de unos meses, me envió un mensaje asqueroso relatándome todo lo que quería hacer conmigo. Y no te lo comparto porque seguramente te bloquearían el video. Lo peor es que no se detuvo ahí, sino que envió una foto en la que se mostraba como realmente era. Un señor de unos 30 o 40 años. Ya sé que para los más experimentados no sea una sorpresa que no fuera realmente un chico asiático de 18 años. Pero como yo nunca había tenido experiencias como esta, no pensé que me toparía con un hombre enfermo de esos. Me dio asco y lo bloqueé de mi Instagram al instante. Al principio no supe más de él, pero después recibí una notificación de un nuevo perfil que él se había hecho solo para hablar conmigo. Y no solo eso, sino que en una de mis publicaciones el muy descarado escribió: «Bebé, revisa tus mensajes». Yo lo único que hice fue borrar ese comentario y bloquear también esa cuenta. Afortunadamente no me ha vuelto a escribir y mi vida sigue normal. Que tengas un buen día y gracias por leer esto. Me encantan mucho tus videos. Nancy. Hola, Ger. Ya llevo un tiempo siguiendo tu canal. La verdad me gusta mucho escuchar las narraciones antes de dormir. Esta historia sucedió cuando tenía unos 17 años, y para que sientan el terror que sentí, es importante que se pongan en mis zapatos. En aquellos días, mis padres trabajaban hasta tarde al igual que mis hermanos. Entonces, mi principal entretenimiento era Internet, sobre todo un YouTube más joven y un Facebook sin tantas opciones de privacidad. Aquí es donde entra Nancy. No sé con exactitud en qué momento nos añadimos en Facebook, porque, reitero, eran otros tiempos y todos aceptaban todas las solicitudes de amistad entre todos, aunque fueran personas que no se conocían o tenían perfiles completamente vacíos. Al principio, cuando Nancy comenzó a mandarme mensajes, fue un poco extraño. Yo no era una persona particularmente popular entre las chicas, así que fue un evento raro. No dudé en empezar a contestar los mensajes, y la verdad es que rápidamente comenzamos a entablar una pequeña amistad. Con el paso de las semanas, Nancy y yo se podría decir que nos volvimos amigos. Todo iba bien hasta que comenzó a hacerme preguntas un poco más personales. Las preguntas nunca salían de temas como ¿qué te gusta hacer? ¿Qué música te gusta? Y cosas de ese estilo. Pero aquella vez,
las preguntas comenzaron a ser más personales. ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Dónde vives? Eres muy guapo. ¿Seguro que no tienes novia? Y ahí fue donde comencé a sentir un poco de paranoia. Les recuerdo que casi diario, hasta altas horas de la noche, estaba completamente solo. Mi casa era de un piso, y la barda que la rodea, aunque es alta, no lo suficiente como para impedir que alguien se metiera al patio de un salto desde la parte de atrás, en donde había un camino de tierra bastante elevado. Eran otros tiempos y no nos preocupaba tanto, pero obviamente en la actualidad esa barda es más alta y está cubierto de rejas por todos lados. En aquel entonces, cuando Nancy comenzó a hacer esas preguntas, no pude evitar sentirme observado, ya que a mis espaldas había un ventanal que permitía ver toda la parte superior de la barda trasera. Y como dije, por la parte de atrás de la casa, la barda apenas te llega a la cintura. Aquí es donde comienza la peor parte. Cada día las preguntas incómodas que tanto me esforzaba por evitar sin sentirme que lo hacía de manera grosera, se hacían más frecuentes. Ella insistía cada vez más. ¿Estás solo en casa? ¿Cuántos familiares tienes? También me repetía mucho que yo era muy atractivo y que fuera su novio. Yo jamás respondí a esas preguntas, jamás di direcciones exactas u horarios. Claramente siempre rechacé esos comentarios porque yo no la conocía en persona. Comenzaba a asustarme bastante, pero no sabía cómo terminar esa conexión con Nancy. Le pedía fotos, le hacía preguntas, toda la información necesaria para saber que era la persona que decía ser. Y con todos los datos que recabé, no quedaba duda que Nancy era real, una niña de mi edad. Pero no entendía por qué estaba tan interesada en mi vida personal y en ser mi pareja, incluso después de pedirle que no solicitara información tan íntima y que en verdad no estaba interesado en una relación. La gota que derramó el vaso ocurrió cuando una persona con quien no tenía amigos en común en Facebook me mandó solicitud. Yo acepté y nuevamente surgió esa extraña situación donde inmediatamente me mandó mensaje, como si estuviera pegado a su computadora esperando a que yo respondiera a su solicitud. En esta ocasión era un chico. No recuerdo el nombre, pero yo ya asustado y paranoico, inmediatamente encontré similitudes con Nancy. No pude evitar preguntarle a ella si conocía a este otro sujeto. Ella dijo que era su hermano mayor, aunque no se tenían añadidos a Facebook, lo cual era raro. Este otro sujeto comenzó a hacer las mismas preguntas intentando hacerlas pasar como plática casual, pero yo en mi paranoia ya detectaba cuando querían información. No pasaron ni 2 días desde que el hermano comenzó a hablarme y la historia se repitió. Recibí otra solicitud de amistad ahora con un supuesto amigo del hermano. Ya eran 3 personas que según querían ser mis amistades. Y luego se añadió el primo. Y luego otro amigo. Y todos hacían la misma plática. Y todos me pedían la misma información. Hasta este punto podría parecer simplemente una broma pesada. Pero aunque así hubiera sido, llegó el momento en que ya no soporté todo esto y bloqueé a Nancy. Supuse que había sido lo mejor. Pero entonces, todos los otros chats comenzaron a bombardearme con mensajes. No pasó ni 1 hora desde que había bloqueado a Nancy y los mensajes llegaron y llegaron como una ola. Era como si su falsa máscara de amabilidad se hubiera caído y hubieran dejado ver el verdadero carácter. Muy molestos me preguntaban por qué había bloqueado a Nancy, que por qué no me interesaba como novia, que por qué nunca quería salir con ellos y demás. Fue demasiado para mí. No podía acudir con nadie.
Estaba solo en casa. Simplemente dejé de contestar mensajes. Comencé a ignorarlos a todos. No podía hacer más. En la noche me llegó mensaje de otro perfil. Me percaté de eso porque quería ver si aún mandaban mensajes, los cuales ya habían cesado hace unas horas. Pero ese mensaje de ese perfil en particular fue diferente. Se trataba de Nancy, desde otra cuenta. Esta no era nueva. Me percaté que ya la tenía creada desde hacía tiempo por la cantidad de fotos y fechas de las mismas. Yo no sabía que tenía ese perfil, por lo mismo tuve que entrar a ese nuevo para confirmar en medio de la conmoción si era la misma persona. Y lo era. Pero ahí fue donde sentí helado mi cuerpo, mis manos, mi espalda. Tuve la sensación de ser observado como nunca antes. El mensaje decía: estoy en Jarondo, ¿podemos hablar? Yo jamás le había dicho dónde rayos vivía. Le pregunté que de qué quería hablar. Me contestó que de la actitud de su hermano y sus amigos. Quería disculparse, pero en persona. Que no estaba molesta de que la hubiera bloqueado, pero quería disculparse en persona. Me preguntó dónde vivía yo con exactitud para que ella fuera hasta mi casa. Lo sentía irreal. Sentado frente a la computadora, abracé mis piernas y ahí en posición fetal me percaté que en su foto de perfil de esa cuenta que no sabía que existía, estaba Nancy. Y de fondo, una barda que reconocí como una cercana a mi casa en el camino de tierra que pasa por detrás. Comencé a llorar del miedo. No quería voltear al ventanal por miedo a ver gente observándome desde ahí. Y cuando por la foto me di cuenta de que estaba cerca, no me quedó de otra. Eliminé mi cuenta de Facebook para nunca jamás volver a abrirla. Actualmente tengo 25 años. Jamás me tocó ver a alguien asomándose por esa barda, pero el miedo de que fuera a pasar siempre estuvo ahí. Nunca volví a tener una red social con mi nombre completo, o siquiera el puro nombre. Siempre pongo apodos o siglas. No acepto solicitudes de gente que no conozco completamente en persona en ninguna red social. Tampoco volví a saber nada de Nancy y de toda esa gente que alguna vez se acercó a mí por ella. Aunque una vez, por curiosidad, años después de lo ocurrido, busqué el perfil de Nancy. Ahí seguía, con todas sus publicaciones y fotos, pero no hubo ya ninguna actualización desde aquellas fechas en que ocurrió todo. Nunca supe si era un grupo de gente con problemas mentales y emocionales, o solo fui víctima de un grupo intentando molestar a alguien. O quizá solo fue la misma persona haciéndose pasar por todas las demás. Sea cual sea la verdad, es algo espantoso. Gracias por leer, Mejer. Espero la anécdota sea de tu agrado. Pronto serás mía. Hola, Oscuro. Apenas comencé a ver tus videos. Soy nueva en tu canal y me agrada tu forma de contar las historias que te compartimos. Esta historia es sobre un acosador. Justo cuando trabajaba en el cine, conocí a un chico que se llama Alfredo. También ahí mismo conocí a otro muchacho y empecé a andar con él. Alfredo se hizo amigo mío y platicábamos y nos llevábamos bien, pero solo era una relación de amigos y hasta ahí. De pronto comenzaron a llegarme regalos al trabajo. Al principio pensé que era mi novio, pero cuando le agradecí a él por eso, me dijo que él no era quien me mandaba los regalos. Me saqué de onda porque mientras yo trabajaba, de pronto aparecían cartas o dulces con notas en mi área,
y en estas al principio decían cosas como «eres muy hermosa» o «me gustas mucho». Pero después comenzaron a darme más miedo porque aparecían en cuestión de ratitos, así de la nada, y decían cosas como «te ves muy bonita hoy con ese peinado» o «te veías muy linda en la escuela» o cosas así. Me dio miedo porque pensé que alguien me seguía y evidentemente no era normal. Al salir del trabajo me fui en el transporte público a mi casa ya que salíamos muy tarde. Pero el miedo se apoderó de mí una noche que me tuve que ir caminando a mi casa. No estaba tan lejos y no era la primera vez que lo hacía. Pero esa noche sentí que alguien me seguía. Volteé un par de veces porque de verdad tenía ese sentimiento horrible de ser perseguida, pero no veía a nadie. Pensando que era solo mi imaginación por todo lo que estaba pasando en el trabajo, continué. Llegué a mi casa, me dormí normal y a la mañana siguiente que desperté, en la entrada de mi casa había una nota que decía: «Te ves muy linda caminando a la luz de la luna. Me encanta verte». Obviamente fue muy impactante para mí. Me dio mucho miedo y le platiqué a mi mamá, incluso le mostré la carta. Pero aún así no me creyó del todo. A pesar de ver la evidencia, pensó que estaba loca y que me imaginaba lo de mi acosador. Fue hasta entonces cuando pensé en hablar con mis gerentes del cine y pedirles que revisaran las cámaras para ver si había alguna pista sobre quién dejaba las cosas. Afortunadamente pudimos encontrar a un culpable. Con horror me di cuenta que quien me entregaba los obsequios no era otro más que Alfredo, el compañero con el que trabajábamos. Ese día los gerentes lo subieron a la oficina y hablaron con él. Pero el muy cínico y demente solo dijo que sí, que estaba muy enamorado de mí y que haría todo lo posible para que yo fuera suya. Creyó que esto era una película y que con esas palabras tocaría el corazón de los gerentes, pero claramente estaba muy equivocado. Lo corrieron inmediatamente del cine y hablaron con mis papás. A raíz de eso, mi mamá tomó conciencia de la situación y me comenzó a acompañar a todos lados por protección. Desgraciadamente, esto no acabó ahí. Habían pasado 3 meses que no hubo ni rastro de él y seguí con mi vida normalmente. Me cambié de trabajo a Soriana y todo parecía ir bien. Pero justo un año después que yo empecé a laborar ahí, me llegó al trabajo un regalo con una carta de San Valentín que decía: «¿Crees que me fui? ¿Crees que me olvidé de ti? Yo siempre voy a estar ahí. Nunca podrás deshacerte de mí». Me asusté. Me hizo recordar todo lo que había vivido y desde luego que lo reporté en ese mismo instante en el trabajo. De inmediato revisaron cámaras y nos dimos cuenta de que, efectivamente, era él de nuevo. Mis compañeros comenzaron a acompañarme a mi casa y no volví ya a recibir nada hasta 3 meses después. Llegó una niña a mi trabajo con una cajita y me dijo que me la habían mandado. Al recibirla, ella corrió. Cuando la abrí, me llevé una sorpresa muy desagradable. Dentro había fotos mías en mi trabajo, afuera de mi casa o de mi escuela. Eran muchas fotos, pero lo que realmente me perturbaba es que pegó junto a mi cuerpo fotos de él. En el interior de la cajita había 2 muñecos. Uno tenía una cara mía pegada a su rostro y el otro estaba igual, pero con su cara. Y estaban cosidos uno al otro. Había una nota que decía: «Ya empecé el trabajo. Pronto serás mía». Hablamos a la policía ese mismo día y lo reportamos. Entregué la caja y ellos supuestamente lo investigarían. Esta historia tiene ya 7 años. No había vuelto a saber de él hasta apenas hace 3 meses que me llegó un mensaje a mi número donde decía: «Hola, amor, soy yo de nuevo. Sé que tienes a alguien, pero pronto no será así».
Me bloqueó de ese número y no supe nada más. Esa es mi historia. Ojalá sirva para algún video. Frasco pequeño. El escuchar tus otros videos me animó a mandarte esta historia. Sucedió cuando estaba en el último año del liceo. No diré nombres por respeto. En donde estudiaba, había un chico medio raro que no me hablaba, ya que tenía su propio grupo de amigos. Cierto día se hizo una festividad en el patio del liceo. Todos mis compañeros salieron, pero yo decidí quedarme en el salón. No me había dado cuenta que ese chico extraño también se había quedado. Cuando lo vi, le sonreí y conversamos. A raíz de eso comenzamos a platicar más seguido y demás cosas. Después llegamos a un punto en el que él me pedía que le hiciera dibujos, corazones, flores, cosas así. Nuestra joven relación de amistad iba bien. Y entonces me pidió mi número. Pero yo creía que él estaba yendo demasiado rápido y todavía no me daba confianza, por lo que no se lo di. Después de un tiempo, al terminar las clases también solía acompañarme a casa. Al principio pensé que era caballerosidad, pero un día él me acompañó como siempre y empezó a preguntarme si yo quería matrimonio, hijos y tener una pareja. Pero lo decía de tal modo que me daba a entender que quería todo eso conmigo. Quiero recordarte que éramos extremadamente jóvenes, pero él parecía tener una urgencia horrible y extraña por vivir todas esas cosas que, en teoría, deberíamos vivir cuando fuéramos mayores. A todo eso yo le ofrecía una sonrisa y trataba de tomarlo a chiste. Le conté a mis padres esta situación y desde entonces ellos fueron por mí al liceo. El último día en el que se haría la fiesta de graduación, por suerte dejé de sentirme tan incómoda con él. Después de la graduación, mi familia y yo nos mudamos de casa, y por algunas amistades me enteré de que esta persona se daba paseos alrededor de mi casa anterior para ver si yo seguía ahí. El habernos mudado me dio más alivio todavía al saber esto. Sé que no es como otras historias de acosadores, pero gracias a esta experiencia aprendí que a veces el terror puede venir en frascos diminutos. Gracias por leer. Oscuros. Espero que ustedes no tengan acosadores como las personas de estas historias. Pero si tienen, entonces envíenme sus vivencias aterradoras al correo experienciasdehorror@gmail.com. Espero disfrutaran este video y si fue así, por favor, déjenme su like y compártanlo, que eso me ayuda muchísimo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.